Aprendiendo a Vivir, un programa para que mejore su calidad de vida, para ayudarle a cambiar en positivo y para manejar elementos que valen la pena que domine y comprenda. Aprendiendo a Vivir, por Órbita Televisión y con el doctor David Figueroa. Saludos amigos, sean bienvenidos a su programa Aprendiendo a Vivir. Hoy queremos expresarle de nuevo nuestro fraternal saludo de todo el equipo de Órbita Televisión en este su programa Aprendiendo a Vivir. Vamos a tratar un tema hoy de la comunicación. Nosotros normalmente nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo comunicándonos con nosotros mismos, con los demás, a través de grupos, a través de los medios de comunicación, etc. De tal forma que la comunicación es un proceso bien importante. Y hay una comunicación que nosotros llamamos asertiva. La comunicación asertiva no es más que una comunicación eficaz, una comunicación abierta y que vamos a tratar en el programa de hoy. El proceso de comunicación, como ustedes ven, es un proceso que tiene varios elementos que es importante que tengamos claro. Hay un emisor, o sea, la persona que emite la información a través de un canal. En este caso yo estoy emitiendo una información a través de la televisión, pero yo estoy hablando con otra persona, es una relación interpersonal. Ese canal, ese emisor transmite una idea, un pensamiento, es lo que nosotros hacemos, pues. Y hay un receptor, que en este caso el receptor son ustedes, los televidentes. Los receptores reciben esa información y mandan un mensaje de nuevo al emisor. De tal manera que el proceso de comunicación es un proceso interactivo, es un proceso que tiene interrelación, sobre todo la comunicación interpersonal, que es la que cotidianamente hacemos. Lo que yo digo repercute en la otra persona interpreta lo que yo digo y en función de eso me envía otro mensaje y así sucesivamente se da el proceso de comunicación en una cadena. Entonces, ¿qué es el proceso de comunicación asertiva? La comunicación asertiva es un proceso que tiene que ver con dos elementos fundamentales. En la comunicación tenemos dos elementos, lo que se llama el lenguaje verbal, que es lo que yo digo, el contenido de mis ideas, y otro se llama el lenguaje no verbal, que son los gestos, ¿verdad? Los gestos, el tono de la voz, el contacto visual. Hay estudios que demuestran que cuando uno se comunica con otra persona, el lenguaje incluso no verbal es hasta más importante. Fíjense, por ejemplo, si yo digo, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Así. Y digo, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que cambié? No cambié el contenido, sino cambié el lenguaje no verbal. Aumenté el tono de la voz, me demostré seguro, a diferencia que yo diga, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es decir, que el lenguaje no es nada más lo que se dice, sino también cómo se dice. Y, repito, el lenguaje no verbal es muy importante. El gesto de las manos, la manera como miramos, cómo hacemos las inflexiones de la voz, todo eso transmite, porque uno transmite muchas veces emociones. Si es un interlocutor que no transmite emociones, que es frío, pasivo, que no se mueve, el receptor tiende a tener una información que no es precisa. Entonces ya sabemos primero cómo es la estructura de la comunicación. La asertividad es una capacidad, como decíamos antes, de expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras emociones de una manera adecuada, sin sentirnos mal y sin agredir ni violar los derechos de los demás. De tal manera que sería una comunicación eficaz. O sea, decimos lo que pensamos, pero de una manera adecuada y sin afectar a los otros seres humanos. La asertividad es la expresión de la autoestima. Una persona con buena autoestima se comunica de una manera asertiva. De tal forma que cuando ustedes escuchen la palabra asertividad, recuerden siempre eso. Es una capacidad de transmitir información. Y nosotros la llamamos como la firmeza cariñosa. Firme, pero cariñoso. La asertividad es una conducta, es una forma de lenguaje, de comunicación, que está en el medio entre las personas o pasivas o las personas agresivas. Podemos ubicar tres elementos. Las personas pasivas, las personas agresivas en el otro extremo y las personas asertivas. Esa asertividad se expresa en conductas, ¿verdad?
La persona pasiva no expresa sus sentimientos, la persona agresiva expresa sus sentimientos pero a expensas de los demás, y la persona asertiva expresa sus sentimientos y sus emociones y sus ideas de manera adecuada. La persona pasiva se queda callado, permite que le violen sus derechos, la persona agresiva actúa con violencia y la persona asertiva es capaz de transmitirlo, pero como decíamos al comienzo, sin hacerle daño a los demás, defendiendo sus derechos sin violar a los demás. La persona pasiva se niega a sí misma, es inhibida, es tímida. La persona agresiva es hostil, le gusta pelear, por todo pelea. Tomándose un vaso de agua se pone bravo. La persona asertiva tiene autoconfianza y tiene también autorrespeto. Podemos seguir viendo otras características de la conducta pasiva, de la conducta agresiva y de la conducta asertiva. Vemos entonces que la persona pasiva es una persona que transmite sus ideas de una manera que expresa desilusión consigo misma. La agresiva toma decisiones para sí. La agresiva usualmente es muy egoísta. La asertiva trata de lograr sus propósitos, sus objetivos, sus metas. La persona pasiva muchas veces termina con rabia hacia sí mismo, con culpa hacia sí mismo. Es una persona que le violentan los derechos y no se defiende, y cuando llega a su casa dice, yo sí fui tonto. Ve lo que me hicieron y ni siquiera fui capaz de defenderme. La persona agresiva expresa mucha vergüenza, mucha culpa, etc. Y la asertiva se autoacepta. Autoacepta implica que se acepta a sí misma, en otras palabras. La persona pasiva evita situaciones riesgosas, la persona agresiva tiende a aislarse, tiende a tener pocos amigos por su conducta agresiva, y la persona asertiva usualmente lleva relaciones más cordiales y más libres con el resto de las personas. Además de estas características de conducta, existen unas características también de lenguaje entre las personas pasivas, agresivas y asertivas. Estas características de lenguaje tienen que ver con cómo la persona pasiva utiliza las palabras. Tiene dificultad para expresarse, la persona agresiva transmite un mensaje desagradable de tú eres malo, tú eres un falta de respeto. O sea, usa mucho la agresión, tú. En cambio, la asertiva expresa de una manera clara con un mensaje del yo. Es muy importante este elemento, que cuando uno se dirige a otra persona, es bien útil que uno trate de no usar mucho el tú, sino decir, yo me siento de tal manera cuando tú haces tal cosa. Si alguien me trata mal a lo mejor, y yo le digo, tú eres mala gente, tú eres un falta de respeto, usualmente esa persona, a lo mejor yo tengo razón, pero esa persona lo que va a hacer es molestarse más. En cambio, si yo le digo, mira, yo me siento incómodo, me siento molesto cuando tú me tratas de tal manera. La persona asertiva se dirige desde el yo, en cambio la persona agresiva es acusadora, se va desde el tú. Vamos a seguir viendo entonces las características del lenguaje de la persona pasiva, de la persona agresiva y de la persona asertiva. El lenguaje no verbal, que dijimos que son las expresiones, que son los gestos, que son la voz. La persona pasiva espera que el otro adivine lo que quiere. El agresivo muestra exagerada fuerza. Una persona agresiva se le ve la cara de bravo, etc. Y en cambio, el lenguaje asertivo es la palabra que hemos usado, firmeza, cariñosa. La voz del pasivo es muy débil. Hola, ¿cómo estás? La del agresivo es tensa, muy alta. En cambio, la de la persona asertiva es una palabra, un lenguaje bien modulado. De tal manera que es bueno que tengamos esos conceptos de las personas agresivas, de las personas pasivas y las personas asertivas. Es una manera de comportarse, de conducta, y es una manera de expresar comunicaciones. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos ver qué tipo de comunicación asertiva existe y cómo podemos nosotros aprender a ser asertivos? Esta lámina tiene que ver con el concepto de la característica de lo que nosotros llamamos los derechos de las personas asertivas. La persona asertiva tiene una comunicación abierta, fíjense, abierta, se comunica de una manera amplia, directa, es una persona generalmente franca y oportuna. Eso es importante porque oportuno, muchas veces la comunicación tiene que hacerse en un contexto. No basta decir las cosas
de alguna manera abierta, directa, franca, sino que muchas veces el contexto no es el adecuado. Hay momentos donde no es oportuno decir ciertas cosas. La persona asertiva aprende a ser oportuno en sus planteamientos. Además, la persona asertiva es proactivo. La palabra proactividad es una palabra también que seguramente ustedes la han escuchado muchas veces. Proactivo es tomar iniciativas con responsabilidad y tiene capacidad de aceptar sus limitaciones. Una comunicación abierta, directa, oportuna, responsable. Uno tiene que ser responsable de lo que dice, responsable de las cosas que plantea y responsable de las cosas que uno asume. La persona asertiva acepta o rechaza su entorno, ¿verdad? Evita extremos, que ya hemos dicho, la agresión o la represión, y por supuesto es la palabra de firmeza cariñosa. Entonces los derechos asertivos, podemos decir que uno tiene derecho a defenderse, a expresar sus emociones de una manera libre, a expresar sus opiniones de una manera libre, a hacer críticas constructivas, a iniciar conversaciones, a terminar conversaciones, a rechazar críticas sin fundamento. Esos son los derechos asertivos. A manifestar su desacuerdo con algunas opiniones que no compartimos. Todos estos derechos hacen que tengamos una comunicación adecuada, a exponer mis necesidades y deseos ante los demás, a aceptar elogios. Muchas personas no aceptan elogios. Muchas personas uno le reconoce algo y sienten que no se lo merecen. No, la persona asertiva, como ya hemos dicho, tiene buena autoestima y se aprecia y se quiere a sí mismo y se valora. Es capaz de hacer elogios. Hay personas que no son capaces de decirle algo bueno a otros seres humanos, reconocer a otros seres humanos, aceptar elogios y por supuesto hacer elogios. Y por supuesto la persona asertiva tiende a tener amistades, porque es una comunicación que permite una relación adecuada, una relación estable. Vamos a